Tratamiento de datos. Los datos obtenidos de la vida real comúnmente pueden encontrarse de manera incompleta, ya sea porque tal dato era irrelevante, fue olvidado, el entrevistado se rehusó a responder o simplemente borrado, por accidente. A este valor que importa, pero falta, se le llama valor perdido. El problema de los atributos faltantes es tan importante para la minería de datos como lo es el razonamiento estadístico. En ambas disciplinas hay métodos para encargarse de los valores faltantes en los atributos. En general, los métodos para manejar valores faltantes son secuenciales o paralelos. Los siguientes son términos técnicos usados al hablar de los datos faltantes. Caso. Un caso es una tupla de la tabla, lo que los datos se supone que describan. Variable independiente. Son los atributos que describen el caso. Variable dependiente. Es el atributo cuyo comportamiento se busca entender, es decir, la decisión del caso. Concepto. Es el conjunto de todos los casos. Métodos secuenciales. Los métodos secuenciales, también llamados de preprocesado, son técnicas que, para encargarse de los datos faltantes, transforman el conjunto original en uno sin pérdida de valores para después realizar el análisis con datos completos. Estos ejemplos de métodos secuenciales serán descritos a continuación. Método de borrado de casos incompletos. Este método se basa en ignorar los casos con datos faltantes, todos los casos con valores ausentes son eliminados del conjunto original. También es llamado análisis de casos completos en estadística. Método del valor más común por atributo. Este es uno de los métodos más simples para manipular valores faltantes, para lo cual tales valores son reemplazados por el valor más común en ese atributo. En otras palabras, cada valor en cada atributo es reemplazado por el valor más probable conocido en ese atributo, donde las probabilidades son representadas por la frecuencia relativa de los valores que corresponden a tal atributo. Este método ha sido implementado, por ejemplo, en CD2. Método del valor más común por atributo restringido al concepto. Es una modificación del método anterior con la diferencia de que, el valor más común se encuentra restringido al concepto que contiene el caso en cuestión, en lugar del valor más común de entre todos los casos. Asignación de todos los posibles valores. Esta técnica fue presentada por primera vez como una implementación de LERS. Cada caso con valores faltantes es reemplazado por el conjunto de casos en que el valor faltante es reemplazado por todos los posibles valores conocidos en el atributo. Asignación de todos los posibles valores restringida al concepto. Este caso es una variación del anterior en que, en lugar de reemplazar los valores ausentes con todas las posibilidades que tiene el atributo en el conjunto original, se utilizan los posibles valores encontrados en el concepto en que se encuentra el caso con la ausencia. Reemplazo por media del atributo. Este método es utilizado para conjuntos en que los atributos son numéricos, aunque también podría ser usado para un solo atributo de tipo de numérico. Aquí cada valor numérico faltante es reemplazado por la media aritmética de los valores conocidos en cada atributo. Reemplazo por media del atributo restringido al concepto. De la misma forma que el método anterior, este se encuentra restringido a los atributos de naturaleza numérica. Las faltas de valores numéricas son reemplazadas por la media aritmética de los valores conocidos pertenecientes al concepto del caso en cuestión. Ajuste más cercano global.
El método del ajuste más cercano global está basado en reemplazar los valores faltantes con el valor conocido de otro caso que parezca lo más posible el caso con la ausencia. En la búsqueda del caso con el ajuste más cercano, se comparan dos vectores de valores del atributo, uno correspondiente al caso con el valor faltante, y otro al candidato para el ajuste. La búsqueda es realizada para todos los casos, por lo que gana el nombre de ajuste más cercano global. La distancia es computada para cada caso y el caso para el que la distancia sea la más pequeña será el caso del ajuste más cercano, que será usado para determinar el valor faltante del atributo. Para el cálculo de la distancia entre ambos casos, se suma la distancia entre los pares de valores de cada atributo. La distancia en un atributo se considera 0 si tienen el mismo valor, 1 si hay un valor desconocido, o el valor absoluta de la diferencia entre ambos dividida por R. Donde R es la diferencia entre el máximo y el mínimo de los valores conocidos del atributo numérico con el valor faltante. Si hay un empate para dos casos con la misma distancia, se hará uso de heurística. Ajuste más cercano del concepto. Este método es similar al método previo. La diferencia radica en que el conjunto de datos original, incluyendo los valores faltantes, es dividido en conjuntos más pequeños de datos, cada uno correspondiendo a un concepto del conjunto original. Más precisamente, cada conjunto más pequeño es construido de uno de los conceptos originales, únicamente. Posteriormente, el método del ajuste más cercano global será aplicado a cada subconjunto de forma separada. Eventualmente, todas las tablas serán unidas para volver al conjunto original, ahora elementos ausentes. Métodos paralelos. Antes de comenzar a explicar los métodos, revisaremos algunos conceptos que utilizaremos para describir cómo funcionan los métodos paralelos. Bloques de pares atributo valor y conjuntos de características. Cualquier tabla de decisión define una función que mapea el producto directo del conjunto U de todos los casos y el conjunto A de todos los atributos dentro del conjunto de todos los valores. Por ejemplo, en la siguiente tabla, tenemos la siguiente función ρ de 1, temperatura es igual a alta. En este caso particular, nos indica que para el caso 1, el atributo temperatura tiene el valor de alta. Todos los valores faltantes se denotan ya sea con un signo de interrogación o con un asterisco, los valores perdidos son marcados con el signo de interrogación, mientras que las condiciones no importa se denotan con un asterisco. Sea A, V, un par atributo valor. Para tablas de decisión completas, un bloque de pares de atributo valor, denotado como se muestra en la imagen, es el conjunto de todos los casos X para los cuales, X, A, es igual a, V. Si para un atributo, A, existe un caso, X, tal que, X, A, es igual a signo de interrogación, el valor correspondiente está perdido, por lo tanto el caso X, no es incluido en ningún bloque de pares atributo valor, para todo valor V, de atributo A. Si para un atributo A, existe un caso X tal que el valor correspondiente es una condición no importa, X, A, es igual a asterisco, entonces el correspondiente caso X debería ser incluido en bloques de pares atributo valor para todos los valores conocidos V, de atributo A. Por lo tanto tenemos los siguientes bloques de pares atributo valor para la tabla anterior. El conjunto de características K, B, de X, es la intersección de los bloques de pares atributo valor pertenecientes a los atributos de B, para los cuales X, A, es conocido, y X, A, es igual a V. Para la tabla anterior B es igual a A. El conjunto de características K, A de 1, es igual a la intersección de los bloques de pares atributo valor entre temperatura, alta, y náusea, no, ya que para el caso 1, el valor del atributo dolor de cabeza no es conocido,
y por lo tanto no se incluye en la intersección. Aproximaciones inferior y superior. Cualquier unión finita de conjuntos de características de B, es llamada un conjunto B, definible. La aproximación inferior del concepto X, es el conjunto definible más grande que es contenido en X, y la aproximación superior de X, es el conjunto definible más pequeño que contiene X. Regla de inducción MLM2. El algoritmo regla de inducción MLM2 es una versión modificada del algoritmo LEM2. Las reglas inducidas de la aproximación inferior del concepto ciertamente describen el concepto, por lo que se conocen como ciertas. Por otro lado, las reglas inducidas desde la aproximación superior del concepto describen el concepto solamente posiblemente, por lo que son llamadas posibles. MLM2 podría inducir ambas, reglas ciertas y posibles de una tabla de decisión con algunos valores perdidos y algunos con condición no importa, mientras que algunos atributos podrían ser numéricos. MLM2 maneja los valores faltantes computando bloques de pares de atributo valor, y después conjuntos de características y aproximaciones superior e inferior. Cada regla está equipada con 3 números, el número total de pares atributo valor en el lado izquierdo de la regla, el número total de ejemplos correctamente clasificados por la regla durante el entrenamiento, y el número total de casos de entrenamiento que coinciden con el lado izquierdo de la regla. Aunque en los ejemplos asumimos que las tablas de decisión podrían consistir solamente de valores perdidos o condiciones no importa, el algoritmo MLM2 no solamente es capaz de manejar estos dos tipos de tablas, sino también tablas con una mezcla de estos dos casos.